muchas gracias, hermano. Espero llegar hasta el fin, al final de la obra, por mi garganta. Bueno, todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Redentor. Si tienen Biblias, abran en Levítico capítulo 23, libro de Levítico 23. Y si no tienen la mano, pues escuchen, ¿verdad? Dice así las Escrituras acerca de la Pascua, ¿no? El versículo 5 de este capítulo 23 de Levítico dice así la santa palabra del Señor, que Él la bendiga y la prospere en nuestros corazones. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Eso como una introducción, porque hay otros textos donde, digamos, especifican muy bien y con pormenores todo lo que los israelitas debían de hacer en esa fiesta. Leeremos un poquito Dios mediante, más, en fin, conforme transcurra la enseñanza o la conferencia, ¿verdad? Bien, lo primero, gracias al Señor, ustedes son ministros, quizá la mayoría, ustedes saben que Pascua viene de una palabra hebrea, lo saben, es Pesaj, terminado en J, y con el acento en la E. Es simplemente una curiosidad, pero es que la misma voz, pero con el acento en la A, significa una cosa muy diferente. Pesaj es Pascua y Pesaj es pecado. Así que no nos equivoquemos porque la cosa es seria. Solamente como algo para tener así en cuenta, ¿verdad? Sabemos que esta fiesta que instituyó el Señor, nuestro Padre Celestial, está conmemorando, o sea, para que el pueblo tuviera memoria. Por eso algunos han dicho que la religión del Viejo Testamento, pero también del Nuevo, es una religión del recuerdo. Esa palabra recordar, conmemorar, hacer memoria y todos los sinónimos de ese verbo y de ese sustantivo nos llevan a que nuestra vida no olvide nuestra historia personal, la historia de nuestras familias, la historia de nuestro pueblo o pueblos o naciones. Por eso conmemoramos el día que nos independizamos o que se constituyó no sé qué, ¿verdad? Y lo hacemos festivo, hacemos que nuestros ejércitos desfilen, todos ellos y ellas guapos y bien presentados, en fin, sea república, sea monarquía, la forma de gobierno de esa nación. Porque si nosotros olvidamos de dónde venimos, entonces es muy probable, tenemos casi el 100% de probabilidades, en mi manera de ver, de extraviarnos en el futuro y aún en el presente. No hay árbol sin raíces. Ustedes no conocen ningún árbol que no tenga raíz. Entonces nuestras raíces es historia del Oriente, en este caso. Como dijo aquel poeta español judío, enamorado de Jerusalén, él decía, se llamaba Yehuda Aleví, de Toledo. Él decía, vivo en España, en el occidente, pero mi corazón está en el oriente. Entonces quiere decir que somos lo que somos por nuestra historia del pasado. Entonces ellos se estaban constituyendo, hablando de los hebreos, como pueblo, como nación, pero era un pueblo sin tierra. Y era un pueblo que había estado mucho tiempo esclavo. Vamos a decir 200 y pico años, lo que fuera, ¿no? Entonces ahora el Señor, que es un Dios
que cae simpático a la mayoría de la gente, porque está a favor de un pueblo esclavo, inconexo, con unas tribus, tenían memoria de aquel Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era algo así como casi mítico. Pero el Dios de la historia parece que se había perdido precisamente entre en las encrucijadas históricas. Pero ahora, ¿dónde estaba? Y ahí estaba. Y estaba como a Dios le gusta hacer las cosas a través de un ser humano. Porque a Dios les encanta, se deleita en los hombres. Y cuando digo hombre, repito, varón y hembra, los creó, ¿verdad? Que no se me sientan mal, o sea, las hermanas sí me están escuchando. Por cierto, no sé si lo dije la otra vez, Abraham tiene un H, que es una parte de yo soy el que soy. Yo, hey, va, hey. La hey es una H y se repite 2 veces. Bien, pues Abraham le cambia el nombre y le pone una H en medio, Abraham. Pero, cuidado, no te lo pierdas. Sarai es Sara. Y en el hebreo, Dios le añade una H a la esposa y casi guía de Abraham, ¿verdad? El apoyo de Abraham era su amada, ¿no? De toda la vida, de juventud. Era el amor de su juventud hasta el final. Y le pone la H de yo soy quien soy. O como decía la versión antigua de Valera, en el 1602, él traduce el tetragramatón, las 4 letras sagradas del nombre eterno, que no exactamente un nombre, pero bueno, eso nos llevaría más lejos. Decía que Valera traduce yo soy, yo seré el que seré. Es curioso. Yo seré. Después ya otras ediciones han quitado eso, han puesto yo soy el que soy. Yo soy el que fui, el que es y el que seré. Bueno, y aquí este Dios que cae bien está a favor de unos esclavos muertos de hambre, empobrecidos por un imperio. Y claro, vemos que Dios es un poco antiimperialista, digámoslo así, ¿verdad? No le gusta al Señor los imperios, ni los rascacielos. Él dice, cuando edifiquéis, edificad un primer piso y después poner en la azotea arriba un baluarte para que nadie tropiece y se caiga, ¿verdad? Nosotros no, nosotros venga para arriba, venga para arriba. Por eso cuando yo estuve en Tel Aviv, pues aparte que hay mucho pecado, francamente, como cualquier gran urbe, vi muchos rascacielos, pero nada comparable con Belén, el campo de los pastores, hermano. Bueno, para gustos colores, pero en mi opinión. Así es que volviendo al Levítico, esta fiesta tenía que recordar a los hebreos la libertad de su esclavitud, bajo esa garra opresora del imperio de aquel tiempo, es decir, el imperio faraónico Egipto. Vemos que Pesaj significa, según los diccionarios y los profesores de hebreo, saltar, pasar por encima, haciendo referencia a ese paso de Dios por encima de las casas de los hijos de Israel, los hebreos, cuando hirió aquella noche, ¿verdad? Al anochecer, hirió a los primogénitos de los egipcios y de los animales de Egipto, y libró las casas de los hebreos, como nos dice Éxodo 12 del 1 al 28, también Deuteronomio 16:1. Estas instrucciones, recordemos que el término ley nos viene del griego nomos del Nuevo Testamento, que está en griego, como sabéis, pero su sentido original es Torah, que significa instrucción, enseñanza. Claro, la ley lleva una carga un poco como negativa, ¿no? Te va a caer la ley encima. Como te pases, la ley te va... Sin embargo, en términos generales, el Señor lo que hace es instruir,
como buen pedagogo, ¿verdad? Si nosotros miramos así la ley, en mi manera de ver, ¿no? Pues quizás podemos congeniar muchas cosas. El otro día un hermano y amigo se quedó con la boca abierta y tuve que darle mis razones, evidentemente, de que el Nuevo Testamento es un libro judío. ¿Cómo? Sí. Es tan judío como el Viejo Testamento. Es un libro oriental, dijo el hermano Brana. Por cierto, ustedes lo saben. Pues tenemos que, digamos, para las comidas también lleva su salsa, lleva su condimento, ¿verdad? En mi modo de ver, si nosotros vamos comprendiendo un poquito la herencia de nuestros padres en la fe, bíblicos, entonces vamos a saborear quizás mucho mejor las comidas del Señor. ¿Entiéndeseme? Dicho esto, vemos que esto se cumple, como está escrito en el Nuevo Testamento, que las fiestas son sombra y son tipo de algo que haya de venir, ¿no? Obviamente nosotros sabemos, por la revelación de las escrituras griegas del Nuevo Testamento, que esa sombra se hace realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Pascual del Eterno, quien derramó su sangre a nuestro favor. ¡Aleluya! ¿Para qué? Para realizar nuestra redención. Porque en el plan de Dios, el Eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito, tenía una salvación eterna para los hijos de Adán que él conocía, que estaban escritos en el libro de la vida. Pero para que esa salvación se haga patente y real, tiene que haber antes una redención. La redención no es la salvación, es la parte que nos abre las puertas, es el pago necesario. Hay un salmo que dice, vida me pediste, vida por vida. Esa vida de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el pago a favor para realizar nuestra redención, el pago por nuestros pecados. Qué bueno es el Señor, hermanos. En otras palabras, el inocente dio su vida por los culpables. Y sacrificio. Pero el sacrificio no solamente significa muerte, sino, digamos, fundamentalmente, la entrega de su vida. Cuando él derramó su sangre, estaba dando su vida. Por eso, se pueden dar cosas grandes con un corazón mezquino y se puede dar cosas pequeñas, pero con un gran corazón. Depende si nos damos en lo que damos o no. Por eso el amor a la esposa tiene que ser total. Imperfecto, pero total. El amor de la esposa al esposo igualmente tiene que darse y guardarse. Porque el enemigo desde la caída de Adán y Eva sabe por dónde pincharnos y llevarnos. Pero hay algo en nuestra alma, hermano, del elegido, que aún en los sueños y aún en las visiones del Señor nocturnas, cuando el músculo duerme y la mente está relajada, aparece el hombre, digamos, de la cintura para arriba, el hombre celestial, el hombre espiritual que busca a Dios. Mientras la necesidad del varón tiene que ser comprendida por la mujer y viceversa, en un compañerismo maravilloso, donde la alegría del Evangelio se hace patente en los corazones del esposo y la esposa. Con razón, Pablo y otros maestros antiguos escogieron el yugo matrimonial, la alegoría del matrimonio, para
para explicar lo inexplicable, lo que no se puede explicar, pero sí sentir y comprender hasta cierto modo, porque escrito está, en parte conocemos y en parte profetizamos. En aquel tiempo, entonces, seremos conocidos como Él ya nos conoce, pero solo en aquel tiempo. Gloria al Señor. Todos en parte, no lo olvidemos. Y así que vamos, en la fiesta. La fiesta es como, ¿cómo diría yo? Un rompecabezas, hermano, que aparte de lo histórico, tiene su sentido profético. Como dice el hermano Branham en la fiesta de las trompetas, un libro que no me canso de leer y repasar junto con el rapto, se tienen que leer juntos, en mi modo de ver, igual que Daniel y Apocalipsis. Y ves cómo Dios revela al profeta esas maravillas. Gloria al Señor. Y aún muchos sabios y rabinos se quedarían con la boca abierta y dirían en su lenguaje, ese hombre, el profeta de los gentiles, tiene sod, S-O-D, tiene el secreto de los sabios, de los profetas. Claro, aleluya. Pero el Espíritu de Dios es más grande que Abraham. Jesucristo es el Espíritu de Dios encarnado, digámoslo así. Dijo, mayor que Salomón está aquí, mayor que el templo. Eso ningún judío se ha atrevido jamás, ni se atreverá a decir. Pero siendo Él quien es, pudo decirlo con humildad, porque la humildad es reconocer lo que Dios nos ha dado. Nada más y nada menos. Y vamos adelante. Gloria al Señor. Entonces vemos que esa vida, como el Isaías 53 dice, no fue entregada por causa de nosotros. Ese capítulo tan tremendo que fue escrito para estos días. Por eso existe un verbo muy difícil en el hebreo, que no existe en otros idiomas, es hablar del futuro como si fuera pasado. Por su llaga fuimos pasado. ¿Verdad? Gloria al Señor. Lo escribió 700 años antes de la venida del Mesías como siervo sufriente, no como hijo de David. He ahí lo que Pablo y los hermanos decían. Es necesario que el Mesías padeciera primero. He aquí el tropiezo de la cruz. Un Mesías en una cruz es un escándalo para un judío de su tradición, ¿verdad? Hasta que ya abran los ojos, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no entienden que tuvo que venir de esa manera primero. Por eso Él adquiere por méritos lo que le era por naturaleza. Por eso dice Filipenses 2 que se humilló a sí mismo a tal manera, se desvistió de los atributos externos de la gloria, que compartía con su papá celestial, como es la omnipresencia, la omnipotencia. No hay nada en el Hijo que no esté en el Padre. No hay nada en el Padre que no esté en el Hijo. Sin embargo, Él dijo, el Padre es mayor que yo. Y yo, entre paréntesis, si me permitiese, pero fuera del texto sagrado, para no ser un blasfemo, yo diría, y ejemplos he dado, para que habléis y actuéis como yo. El Padre mayor es que yo. ¿Y cómo? ¿Y cuándo vendrán estas cosas? Solo el Padre lo sabe, ni aún el Hijo. Así que vamos caminando, no sé si para adelante o para atrás, espero que para adelante. Así que Jesús llevó, esta es la Pascua, hermanos. La Pascua es que nuestras amarguras y nuestras cuitas fueron puestas sobre los hombros del Nazareno. Gloria al Señor, nacido en Belén de Judea. Para que nosotros podamos vivir vidas abundantes. Es tremendo lo que dice nuestro precioso hermano y profeta, hermano William Branham,
que no le gustaba a él que le dijeran reverendo, pero es la costumbre de Estados Unidos y de otros lados. Él decía, el hermano Branham, yo veo en la Biblia Juan, Pedro, Isaías. Qué humilde, ¿verdad? Sí, gloria al Señor. Entonces él te solía decir, él se hizo como usted para que usted fuese como él, como semejante. Así que esa costumbre de comer hierbas amargas, el recuerdo de la amargura de la esclavitud, ese masá, en plural masó, que es el pan sin levadura. La primera fiesta era un día, pero continuaban 7 días más, donde en Israel y fuera de Israel, porque era una fiesta obligatoria para los mayores de edad, los varones, siempre que no estuvieran enfermos, etcétera, guardarla y ir, si pudieran, a Jerusalén, porque era una fiesta peregrina de las 3 ordenadas por Jehová. Y entonces vemos que esas amarguras, gloria al Señor, cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, dice el Señor Jesús, os haré descansar. Gloria a Dios. ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Bueno, si se lo preguntamos sinceramente, oiremos al Maestro decir, el Padre me la ha dado. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Toda. Aleluya. Por eso ahora predicar y decir a la gente las buenas nuevas, que por amor a ellos Dios se desangró el corazón. Amén. Y luego lo pastoral, la enseñanza, la doctrina, pero primero predicar el Evangelio. No hacer conferencias, predicar con las señales que siguen, para que el Evangelio esté fundamentado en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Está escrito así. Los discípulos sabían perfectamente cuál era el sentido, que estaba el Señor haciendo una comparación, ¿verdad? Sin embargo, el pan sin levadura con el que Jesús se compara a sí mismo, Él no tiene levadura, porque la levadura es pecado. Representa a quien anda delante de Dios y ante los hombres, sin transitar las veredas peligrosas y extrañas del pecado. El pecado es un fraude del enemigo. Cualquiera que anda en pecados defrauda su alma. Sí, lo que dicen grande y bonito no es nada para Dios. Pero el pan sin levadura, aleluya. De la misma manera la levadura corrompe, fermenta en el interior de la masa y acelera una descomposición. Así como el pecado corrompe el interior del corazón, es decir, una manera antropomórfica de hablar de la conciencia del ser humano, la corrompe. Y el Señor ordenó una fecha. Y luego se levantó en Roma un hombre, que la Biblia le llama hombre de pecado. Y es la primera gran apostasía, por decir la alfa. Pero vendrá otra gran apostasía, que es la omega, que dará pie a ese cúmulo de hombres de pecado que estarán encarnados en aquel que se levanta contra todo lo que es de Dios. Está escrito en Tesalonicenses que el Señor destruirá con su venida en gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vemos, hermanos, con vuestro permiso voy a seguir, vemos que esa fecha era el 14 del mes de Aviv, según está escrito Éxodo 12, 1-28. La pregunta de un rebelde de 15 o de 70 años es, ¿por qué no celebramos la Pascua en la fecha que Dios la puso? ¿Por qué seguimos todavía esclavos a Roma? A la Roma papal, donde todo se compra y todo se vende. Todo. Ellos cambiaron la fecha para no coincidir
dicen los escritos históricos de los padres de la Iglesia, llamados padres de la Iglesia. Y luego los papas cambiaron la fecha. No querían mezclarse con esa chusma de judíos. El 14 de Nisan. Por eso no coincide.
día cuarto, día quinto, John sí, día sexto, John Sabbath, día de reposo. Es el único día de la semana que tiene nombre, reposar. Gloria al Señor. Siempre recordemos que es un libro hebreo, judío, en su mayoría. Por eso tenemos que recordar que según nuestro Señor, el día transcurre de un anochecer a otro anochecer. Y fue el segundo día, ¿no? Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Esa es la manera. De ahí podríamos comprender un poco mejor la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pero en fin, tristemente en este caso, como en tantos otros, en mi manera de ver las cosas, hermano, no pretendo tener toda la razón, pero abro mi corazón, sean benévolos conmigo. Los cristianos, en términos generales, o desconocemos o quizás no hemos prestado suficientemente atención, sobre todo los ministros, a los mandamientos del Señor, y el resultado ha sido el olvido de lo establecido por Dios, y que Jesús no abroga ni quita. Como muy bien el profeta, en Cristo es el misterio de Dios revelado, de la voz de Dios, dice en su página 57, claro, está hablando de las mujeres con el pelo largo, que la mujer no vista como el hombre, el hombre no vista como la mujer. Y usted dice, espera un momento, hermano Brana, ¿usted está refiriéndose al Antiguo Testamento? Y dice el hermano Brana, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la revelación completa de Dios. Cuando Dios dice algo, Él jamás puede cambiarlo. Él siempre lo amplía, no lo cambia. La ley, Torah, fue ampliada, no cambiada. Y exclama, porque hay admiraciones, ampliada, magnificada. Gloria al Señor. Por eso hay que entender la Torah en su sentido ético y moral, no ceremonial. Porque desde que vino el Cordero, los sacrificios de las vacas, de los machos cabríos, de la harina, etc., las ofrendas de ese tipo que tenían que ofrendarse en un lugar escogido por Dios. En este caso fue en Jerusalén. En otro tiempo fue el tabernáculo en el desierto y en Silo también, ya en Israel. Ya no se puede hacer, primeramente porque no existe. Pero ya vino el Mesías como siervo supliente. ¿Verdad? Y no lo reconocieron quien tenían que haberlo reconocieron, pero siempre ha habido un remanente fiel. Porque Pablo dice, no soy yo judío, no soy yo de la tribu de Benjamín, no soy yo fariseo, no soy hebreo de hebreos. Sin embargo, el Señor tuvo a bien tener misericordia de mí para ser ejemplo a otros. Yo, que perseguía, dice él, a la iglesia y arrastraba a la gente para que blasfemara el nombre, etc. Señor, tuvo misericordia para que yo le fuera de ejemplo a otros perdidos. Gloria al Señor. Y tal fue el impacto de aquel rabino, aspirante a mucho en el judaísmo de su tiempo, lo perdió todo por amor a su Mesías, que se fue a Arabia 3 años para meditar. Pero se fue a Arabia, donde está el Sinaí, dice él. Y allí, en alguna cueva, quizá la de Elías, tuvo que meditar Pablo. El gran hombre de Dios es del Nuevo Testamento. Gloria al Señor, la gloria a Dios. Y ya, yendo más adelante, nosotros vemos que todo esto se nos ha adelantado a los ministros. ¿Y cuál es el resultado? Pues cualquier creyente de una iglesia hispana sabe qué día pagano cae en qué día, pero no la fiesta del Señor. La festividad de origen pagano, sí. Le habla de las fiestas de judías, entre comillas, del Señor, de la Biblia. Y eso es el Antiguo Testamento, hermano. Eso ya no, sí, que no te estoy diciendo que lo cumples. En principio, yo sí lo hago. Mi esposa lo hacíamos. Pero el que quiera, a libertad nos llamó Dios. Pero qué extraño que nosotros, que venimos de Israel y que somos ejertados, no sepamos estas cosas tan sencillas. Sin embargo, seguimos el calendario juliano y luego gregoriano.
Y decimos enero, el dios Juno o Jano. Y decimos Sunday. Y decimos Monday. Bueno, es parte de nuestra historia. No digo que no se diga, pero me están comprendiendo. Es judaizarnos de la Biblia. Es el propósito del anticristo. Pero en la época de Juan, que decía, ya está con nosotros el espíritu del anticristo. Cuando él se manifieste como hombre de pecado, una de las cosas que hará es quitarnos los conceptos judíos que Jesús hizo universales, para que a los que no éramos judíos nos fuese sencilla la entrada al Israel de Dios. Está compuesto de toda tribu, lengua y nación, por supuesto, incluidos los de Judá. Claro que sí. Gloria al Señor. No sé si os estoy aburriendo, hermanos. Gloria al Señor. Sigamos solamente un poquito. En aquella Pascua ocurrieron muchas cosas. Pueblo de Israel, no te olvides de Sifra y Fua, pueblo cristiano que está disperso en la gentilidad, en las Babilonias. No te olvides de Sifra y de Fua. Tenemos que rendir homenaje en la Pascua también a este recuerdo de estas dos grandes mujeres, parteras de los hebreos. De forma valerosa optaron por no obedecer las órdenes del gran faraón. Se levantan los faraones, se levantan los césares de turno. Pero en cada generación probablemente Dios tiene una Cifra y una Fua, compañeras, que obedecen al Señor antes que a los hombres, que cumplen los mandamientos del Señor antes que la tradición de los hombres. Gloria al Señor. Cifra significa, o cifra, brillar, adornar. Gloria al Señor. Brillar, resplandecer, embellecer, hermosura. Esa era nuestra hermana Cifra, que no mató a los recién nacidos de las que estaban de parto, de las hebreas. Gloria al Señor. Igualmente Fua, o Fuá, mejor dicho, según los profesores de hebreo, significa resplandor. Vaya, una embellecer y hermosear, y la otra esplendor, esplendorosa. ¿No es Jesús el resplandor de la gloria de Dios? ¿No ha dado el Señor su gloria a su pueblo, la iglesia? Gloria al Señor, a su Keilah, a su comunidad. Y dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. ¿Quién dice amén en sus corazones, hermano? Amén a la palabra de Jesús. Gloria al Señor. Qué hermosas estas dos mujeres. Dios las tenga en su gloria. Quizá un día usted y yo las conozcamos y que nos cuente todas esas historias de redención. Amén. Que nuestros hermanos mayores en la fe en Egipto vivieron. Gloria al Señor. Yo he guardado Pesaj, la Pascua, con judíos, tanto no creyentes como mesiánicos. Pero también lo hemos hecho a nuestra manera, sin vestirnos de nada, sin ponernos nada en la cabeza, con todo el respeto a lo que quieren hacer. No siento yo eso. Yo no quiero reemplazar a nadie. Yo soy lo que soy, pero el ser no es igual que el estar. Hay gente que está y no es. Y hay gente que es y no está. Pero es. Y cuando los niños aprendían, mis nietos y mis hijos cuando eran pequeños, hacíamos que cayera una gota de vino sobre una servilleta cada uno, si éramos 5, si éramos 10, en la mesa, porque es una fiesta familiar. Ahora no la podemos hacer, como entonces imposible, Cordero, ya nuestro Cordero fue sacrificado, dio su vida, gloria al Señor, pero estamos recordando, haciéndonos hermanos con aquellos que son ciegos, pero son hermanos, gloria al Señor. Y entonces una gotita es la sangre, guardián del Nilo, aleluya, el espíritu del Nilo, Osiris, el Nilo es su sangre. ¡Pam!
Otra gotita. Ranas. Diosa con cabeza de rana, símbolo de la fertilidad y la resurrección, con juicio sobre ellos. El Dios de Israel para todos los pueblos es el único y verdadero Dios, no hay más. Los demás son proyecciones de los hombres. A veces pienso que las religiones cristianas y no, islámicas y no, se han hecho para que el que pertenece a esa se sienta mejor que el otro. ¿Verdad? Con un sentido de superioridad porque sabe más y es más alto y más rubio y más guapo que los demás. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No. La religión verdadera nos tiene que llevar al prójimo y estar con él en su risa y en su llanto. Si no, es que no nos ha amanecido todavía, hermanos. Piojos, Jepri, Dios de la resurrección egipcia, simbolizado por un escarabajo o por un hombre con cabeza de escarabajo. Otra gotita. Venga, Efraín, Israel, Pepito, otra gotita. ¿A quién representa? A las moscas. Jepri. Sí, no. La plaga del ganado. Hathor, diosa madre, representada por una vaca. Y así seguimos. Las úlceras. Y todos nos regocijamos en esa mesa. Estamos recordando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no es en vano, pero es una riqueza. Estaríamos 2 meses, hermano, y nos falta tiempo. Gloria a Dios. Sin embargo, todos decimos aleluya. Porque los ángeles, cuando fue condenada a Babilonia la grande, la madre de la ramera, todos dijeron aleluya. ¿Cómo se pueden regocijar bajo un juicio que muere muchísima gente? Y hay grandes calamidades. Bueno, Dios no piensa como el hombre carnal. Pero cuando estamos allí, llegamos al 10º, muerte de los primogénitos. Osiris, Dios de la vida, y el propio faraón. Entonces nosotros no decimos nada. En la mesa nos callamos. Porque uno no puede regocijarse ante la muerte de un niño primogénito. No puede uno, no debe. Por eso está esta tradición en el alma del pueblo antiguo y en mi propia alma, como hermano en Cristo que soy de ustedes. Ahí no nos regocijamos. Seguimos adelante. Vamos al mar Rojo. Y así, hermano, dicen que los sabios antiguos de Israel afirmaban que el significado glorioso y profundo de la Pascua es fuerte y da energías y renace esperanzas. Fijaros que es en primavera, porque recuerda el pasado, un pasado de esplendor, cuando aquel pueblo insignificante de Israel nació con el nombre de Israel, el único país en el mundo con el nombre de un varón. Jacob será Israel, Israel, recto, justo para Dios y vencedor, un príncipe del Señor. Aleluya. Recuerda el pasado, los principios divinos de la libertad. Israel, Dios te ha hecho libre para que tú no caigas en esclavizar a los demás. Por eso el ser judío no vale nada en sí mismo. La Biblia dice que todo Israel será salvo, no todos los judíos ni todos los gentiles. Dios no ha elegido a los gentiles. Dios ha elegido a un pueblo dentro de los gentiles para hacerlo parte de Él y del pueblo eterno de Dios. Ese es el Israel de Dios. A mí qué me importa si es judío o gentil y me está explotando y me está machacando. ¿Ah? ¿Qué me importa a mí eso? Sin embargo, aquel que extiende la mano y se da a él, me da su ofrenda y él en su ofrenda, entonces ese es el buen samaritano. Madre mía, este rabino de judío de Nazaret, son todos rebeldes. Mira que decir que el héroe de la parábola es un hereje, una persona despreciable como los samaritanos, que adoran allá en Gezirín y tienen solamente el Pentateuco, la Torá, los demás pasan de todo.
ya tú los pones como ejemplo, ¿verdad? A ver, hoy día, ¿cuál sería nuestro buen samaritano? ¿Le vamos a poner apellido? Si yo pusiera a un hereje como mi ejemplo, saldría la espada de la ortodoxia y me cortaría la cabeza o la lengua. No, estoy bromeando. Un poco trágico, pero es que yo veo los profetas y porque se vende un esclavo por 2 zapatos, parece que el mundo se está derrumbando. Solamente uno a una familia. Es que para Dios ese o esa familia es el mundo entero, 10.000 mundos, como dijo el hermano Brana. Entonces hay sangre que clama justicia. Por eso Pedro dice que ellos esperan unos cielos, una tierra donde mora, se establece la justicia. Gloria al Señor. Los principios divinos de la libertad, de la justicia social, la unidad y la solidaridad entre los seres humanos, verdaderamente humanos. Porque Dios no nos llama a ser divinos, sino a ser humanos. Nunca seremos ángeles, dijo el profeta. Cuanto más humanos la humanidad de Dios, no la carnal, entonces estamos acertando. No caeremos en la trampa esa de seréis como dioses. Cuidado con ese juego, porque hay que entender la palabra del profeta en mi modo de ver y de otros profetas en su contexto. Me gozo en la humanidad que el Señor me ha dado. Los sabios antiguos de Israel, y ya estoy terminando creo, han afirmado su esperanza en que llegará un día en que la justicia va a reinar sobre la tierra y cada criatura será un símbolo viviente de los más elevados valores morales. Por eso ha habido un cambio no de ley, sino en ley, dicen los juristas, porque ya hablé con abogados y les pregunté, y dice, sí, es correcto lo que dices. Entonces yo deduje, entonces nuestro Dios ha hecho un cambio en ley, fuera sacerdocio arónico, fuera sacrificio y templo, pero se queda la ética, se queda la moral, los 10 mandamientos, todos. Lo que es el termómetro del amor entre los hombres y el amor entre Dios y los hombres y Dios con los hombres, eso permanece para siempre porque es parte del carácter de Dios. Pero lo demás ya ha pasado. Gloria al Señor. Todo esto eran sombras de algo que está ocurriendo y que va a ocurrir perfectamente cuando venga la fiesta de las trompetas y las otras tres fiestas que no se han cumplido todavía en la historia, pero sí en los planes de Dios. Gloria al Señor. Hermano, usted espera ese día. Usted espera ese día en que todos los pueblos van a abandonar la esclavitud de sus pasiones y vicios. Usted y yo esperamos ese glorioso día en que esas cosas en que nos ponemos escépticos o dudamos, ¿verdad? Porque somos seres que dudamos a veces y no debemos, como Simón Pedro, ¿no? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero bueno, él estuvo andando un poco por el mar y yo creo que fuera de Jesús nadie lo ha hecho. Quizás Adán en sus buenos tiempos. Vemos, hermano, la incredulidad. Están atravesando el desierto para llegar a una tierra prometida, donde la libertad y el derecho, garantizado, es una justicia garantista. La paz, el trabajo, serán ley fundamental de la vida en el milenio. Entonces, y solo entonces, la Pascua o Pesaj va a adquirir un significado total, perfecto, maduro. Gloria al Señor. Y aún lo que tenemos es imperfecto, aunque Cristo haya venido. Entonces la Pascua va a adquirir su significado más profundo. Por eso el apóstol Pablo, cuando en su primera carta a los Corintios 5, 7, 8, nos muestra la Pascua, centrada alrededor de quién, del Cordero sacrificado. Y esto señala ¿a quién?
a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dijo el profeta Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth. Gloria al Señor. Ya estoy terminando, ya no miento, ¿eh? Esto cuando un pecador dice, hermano, estoy terminando. Olvídense. ¿Has tenido esa experiencia? Gloria a Dios. Alguien por ahí me ha mandado un ético, por eso está riéndose. Gloria al Señor, pero sí, había un político español ya fallecido que tenía una frase que decía, puedo prometer y prometo. Mi padre se echaba la mano a la cabeza, que había vivido la guerra, y dijo, madre mía, tú puedes prometer, sí, sí, la Pascua, como todas las demás fiestas del Señor, se van a celebrar, se van a restaurar. Pero Enrique, ¿qué dices? ¿Dónde está eso? A la palabra del testimonio. Vamos a Ezequiel. Luego usted saca sus propias conclusiones, ¿eh? No tienen que decir amén a lo que yo diga, hermano. Todo espíritu tiene que ser probado por la palabra del Señor y por el Señor de la palabra. Gloria a Dios. Ezequiel, capítulo 45. ¿Estamos oyendo? Versículo 21. A ver qué nos dice aquí. Yo que estoy errado o no. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, los panes sin levadura. Al final todo se juntó. Y en medio de la Pascua y las 7 días de panes sin levadura, hay una fiestecita que, ¿cuánto me gustaría un día? Esa es más cortita, con media hora tengo, 3/4 tengo de sobra. Se llama Picurín o de las primicias. Es hermosa. Y allí podemos sacar enseñanza y ver a nuestro Señor Jesucristo en esa fiesta, pero también a la iglesia y a usted y a mí. Picurín se llama. Es el tercer día. Al tercer día, Él resucitó, fue resucitado por el Padre y dio testimonio a todos y dijo, este es mi hijo amado, mi siervo también, dice la Escritura, siervo, hijo, en hebreo, en griego se puede traducir. Y entonces Él dijo, a Él oír, gloria al Señor, aleluya. Entonces dice, se comerá pan sin levadura. Ahora usted ve el contexto del capítulo 45, ¿verdad? Y usted lo lee adelante y atrás del 46 y se dará cuenta que está hablando del milenio. Cuando Cristo venga a instaurar, junto con los santos del Altísimo, como dice Daniel en el capítulo 7, versículo 3 en adelante, vi a un hijo de hombre venir en las nubes, parece un hijo de hombre, y se le fue dado autoridad a los hijos del Altísimo, como si Jesús representara a todos. Él es la cabeza de un nuevo pueblo, de un nuevo hombre. Aleluya. Hay un polo colectivo y hay un polo individual. Por eso dice, fue llevado como cordero, pero también habla de las ovejas, que es femenino, es su pueblo. Por eso yo a mis amigos rabinos les digo, yo veo ahí al Mesías, pero también os veo a vosotros y a los cristianos que han sufrido muchísimo a lo largo de la edades, por medio de mucho sufrimiento también, por amor al Mesías y al Dios del Mesías, gloria al Señor. Entonces vemos que esto va a celebrarse. ¡Anda! ¿Pero esto qué es? Cuando yo lo descubrí hace años, yo dije, si lo voy a celebrar allí, pues voy a prepararme aquí. Así no fallo, ¿no? Como mi primer, perdonadme la broma, no es broma, sucedió. Cuando yo tenía 16, 17 años me bauticé en las aguas del bautismo, que era una pila que estaba en el local, habíamos hecho una pila, y yo fui el primero o el segundo que la estrené. Y entonces mi pastor, vive todavía, Dios lo bendiga, precioso hermano, estaba influenciado por los mensajes de William Branham, pero no dio el paso. Bueno, Dios lo sabe todo. No hay juicio condenatorio en mis palabras. Pero Él me bautizó así. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Pum! Como diciendo, así no fallo. Bueno, yo no sé si eso se debe, no sé. Yo después me bauticé junto con mi esposa en el nombre del Señor Jesucristo en un río. Me bautizó pastor
apellidado Camacho, en la provincia de Murcia. Dios lo tenga en su gloria, ya partió. Y lo hice por muchas razones, pero por la palabra sobre todo, gloria al Señor, ese fue mi caso. Así que, hermano, se va a celebrar. Y en el mismo día, anda, en el mismo día, en el mes primero, es decir, Aviv o Nisan, a los 14 días del mes. Dios no cambia. La Pascua, como todas las demás festividades. Ahora vamos a Isaías y con esto ya terminamos. Amén. No quiero ser más canso. Quizá no sé si habrá tiempo de preguntas o no, pero bueno, yo quiero cumplir con mi parte. Isaías capítulo 66, precisamente el último capítulo del profeta Isaías, que algunos le han llamado el quinto evangelio, porque ahí está todo, ¿no? Está la persistencia del Mesías, su nacimiento, su ministerio, su muerte, a todos, su resurrección, su próxima segunda venida. Capítulo 66, versículos 22 y 23. Y con esto termino. Dice así, 22. Dios te bendiga, hermano Boris. Shalom. Isaías 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Amén. Aleluya. Este es el secreto de la eternidad del judío. Amén. Y el 23. Y de mes en mes, anda, no ha cambiado la Torá. Celebramos los primeras cabezas de mes, los lunes y todo. Mamma mía, que dirá el italiano. Y de mes en mes. Y de día de reposo, el día del Sabbat, porque las versiones antiguas del Reina Valera decían Sabbat y no la han cambiado por reposo. Y ahora tienen que poner abajo, equivale a sábado. O por Shabbat, como está escrito en el original. Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. O sea que el Levítico nos dice que Dios le dio el Shabbat y las fiestas a su pueblo viejo para que lo pasaran bien, se divirtieran y aprendieran de Dios y estuvieran todos junticos, todos con Dios y Dios con ellos, en festividad. Y aún la del juicio, llamada también Yom Kippur, día de la expiación, que parece triste, debe terminar con gozo y alegría, sabiendo que mis pecados han sido perdonados, en este caso, pasados por alto, porque sin sangre del Mesías no hay verdadera expiación, pero aquello era sombra de lo que había de venir. Gloria al Señor. Toda la Torá es sombra, pero la sombra, cuando usted anda, mire dónde está. ¿Verdad que está con usted? Anda. Pues yo donde veo mi sombra. Es parte del ser humano. Dios ha hecho la lumbrera mayor, la lumbrera menor, para que yo vea mi sombra. Entonces, gloria al Señor. Vemos que al menos está luego en otro lugar que no voy a seguir, creo que está Zacarías para no ser más caso, ahora de los tabernáculos. Otra fiesta que está sin cumplir proféticamente. ¿Verdad? Son cosas que han de venir. Por eso nadie os juzgue por estas cosas. ¿Guardar lunas? Claro, ¿qué interpretación damos? Ya me estoy metiendo a teólogo. Oh, líbrame el Señor de todo lo malo. Teólogo, no teólogo. Puede haber varias cosas. Pero no podría ser que estaban juzgando a los de Colosas, que eran de origen gentil, lo dice la misma carta. La misma carta dice Pablo, que eran gentiles, casi todos, prácticamente los colosenses, y dice el apóstol de las naciones, que nadie os juzgue. Estaba diciendo que había gente que no le gustaba la manera en que lo estaban haciendo. Eran tan alegres y tan festivos, aleluya, ¿no? Que iban a espiar la libertad de ellos, los gnósticos, toda esta gente muy seria, muy formal, muy teóloga y muy filósofa. Dijo, mira cómo lo hacen. Sí, como los niños, sin malicia, sin la levadura del pecado. Nadie os juzgue con condenación.
para ser un pueblo con una ley, para ser libres. Por eso hay de todo. Está hablando de cosas santas, santas del cielo, como he dicho, desde el ombligo para arriba somos celestiales, pero ¿qué del ombligo para abajo? ¿Y qué pasaba? Está hablando el Señor Todopoderoso de los cielos y de la santidad, y de pronto dice, cuando vayas a la guerra, dile a tus muchachos, Moisés y demás, y Aarón, que se lleve una cosa para cuando tengan sus necesidades, pues abonen la tierra, ¿verdad? Y no haya corrupción. ¿Cómo se preocupa del Señor de nuestras vilezas, verdad? Y que del pajarito que puede llevarte, pero no de la mamá, para que se perpetúe la raza de los animales. Es una maravilla. La ley es perfecta que conforta el alma. La ley, ese monumento a la Torá que es el Salmo 119, son demandas, pero que tienen que convertirse, ahora que ha venido el Ruach Kodesh, que estamos en tiempos mesiánicos de 2000 años, ahora sí podemos hacer la ley del Señor nuestra delicia. Son demandas que nosotros, por la gracia y el Espíritu del Señor, hacemos santas delicias. Y amamos la ley en su sentido ético y moral, repito. La ley de Cristo, ahora la Torá ha sido simplificada. Torá, Torá, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? Decían los rabinos. Y en la Edad Media decía uno, Joseph, en Abraham, entiendo que cuando venga el Mesías será una ley simple, con pocos mandamientos. Y hará posible que lo que venga. Bendito sea Dios, pero si lo decían ellos. No se ha cumplido así nuestro bendito Jesús de Nazaret. No nos ha hecho fácil la entrada al reino de Dios, nuestro Señor, y sus fieles apóstoles. Esto va a hacer retorcer la oscuridad, el caos, el dolor y el sufrimiento del pecado. Así es como podemos comprender verdaderamente nuestra Pascua, que es Jesucristo, tu amado Salvador. Aquel en cuya boca en los moribundos creyentes muchas veces está. Y antes de exhalar dicen, amado Jesús, a quien el Padre envió. Hermanos, yo soy un hombre bastante sentimental y emocional en muchos aspectos. Cada día menos, porque ya me ha crecido la barba y me peino canas y no sé qué. Pero francamente, muchas veces, cuando me invitan a un sitio ya en público, que es como me gusta, o en la calle, termino llorando siempre. Es raro que no. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo ha pasado. Estamos con un tiempo prestado, gloria a Dios. Pues cuando salimos a predicar a la calle o donde sea, tenemos que vaciarnos por ellos. Por si uno viene al Señor en 1.000.000. Y yo, pues soy así, hermano, no tomarlo a mal. Soy apasionado, pero créeme, no mato ni una mosca. Así que muchas gracias, preciosos hermanos. No llevo el tiempo, lo siento si me he pasado. No llevo aquí un reloj para que recordarme. Bueno, sí lo tengo aquí. Y bueno, gracias, hermanos. Y hace un placer. Yo sé que no soy digno, pero bueno, Dios permite que un hermano indigno como su servidor pues pueda hablarle a ustedes que son ministros, pastores, no sé si todos, pero quizá la mayoría de ustedes, ¿verdad? Y me han acogido con ese cariño y, en fin, uno da lo que tiene, hermanos. Lo demás está en nuestras conciencias y no tenemos que violentar la conciencia de nadie. Yo soy apasionado de algo así, pero luego voy por aquí en mi calle y me voy para el monte a orar. O me voy por ahí a hablar con mi Dios, como quizás hacen ustedes. Hipodedud, que dicen los hasídicos. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesús? Muchas veces tenemos que estar a solas, más si llevamos alguna carga de la palabra. Entonces, hermanos, luchemos contra toda forma mundana de la carne que se mete en la Iglesia y contra todo nicolaísmo, que son las dos cosas básicas que la Iglesia en la Odisea
no de la Odisea. En la Odisea, la novia de Cristo se tiene que guardar mundanalidad y nicolaísmo, que abunda por doquier, por desgracia, por desgracia. Pero con la ayuda del Señor, sin ir señalando ni condenando a nadie, ni con amargura, sino con la fe que Dios nos ha dado, que es una fe victoriosa siempre, que vence al mundo. Iremos hasta la meta si Dios nos da de su gracia. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, preciosos hermanos. Un abrazo. Gracias, hermano Freddy y preciosos hermanos.